Hoy tengo frente a mí a un hombre que ha convertido dolor en propósito, que ha convertido trayectoria en legado y que ha convertido sufrimiento en agradecimiento. Hoy tengo aquí en el estudio a un hombre que todo mundo quiere saber quién es, por qué nos dice lo que nos dice, dónde lo aprendió y sobre todo quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Un hombre que no necesita presentación, pero que hoy vamos a conocer su historia, desde sus inicios, sus recorridos, sus éxitos, sus caídas y el gran ser humano que es y lo más importante, ¿por qué lo es? Señores y señoras, con ustedes, el gran Oso López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Hombre, muchas gracias. Muy contento de estar contigo. Pues obviamente también para comentarle a la gente el hecho de por qué se les brinda el consejo o se les brinda por ahí el tema de vida que tengo. Nos han aventado por ahí el comentario de que lo vivo dentro de mi privilegio. No, no es privilegio. Ya conocí el infierno y conocí al diablo y ya anduve en el inframundo como para poder decirles cómo está este desmadristo en este andar de la vida, ¿no? Así es. Si me atrevo a lo mejor a mencionar algunos temas es precisamente por eso, porque ya anduvimos en el inframundo jalándole las patas al Satanás y jugando con la cola. Y cuéntame, Oso, ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cómo ha sido tu vida desde pequeño hasta el sol de hoy? ¿Cómo es que has aprendido tanto que nos compartes ahora en redes que impacta a millones con tus videos? Soy Gustavo Ernesto López González. Nací un 22 de marzo de 1974. Siempre he mencionado que soy de Jalisco. Hago mención a esto en memoria de mi abuela. Mi abuela nació en el rancho de San Andrés, en Ocotlán, Jalisco. Y siempre hago mención de eso en honor a ella, como que es el tributo que le doy a ella y el agradecimiento, y por eso lo menciono, aun cuando por ahí Chabela Vargas decía que los mexicanos somos tan cabrones que podemos nacer en el lugar donde se nos dé la puta gana. Y yo nací en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, ahí fue donde nació Gustavo Ernesto López González. Oye, Gustavo Ernesto, y cuéntanos, tú naciste en la Ciudad de México, después mudaste a Jalisco, supongo viviste con tus padres. Cuéntame más sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi madre, Patricia González, mi padre, Noé Alonso, siendo muy jóvenes, o sea, pues tuvieron el encuentro y de resultado nací yo. Pero en ese encuentro pues hubo un alejamiento de ellos. No llegaron a nada por la inexperiencia de ellos. Cuando me procrearon tenían ellos 18 años, los dos. Muy jóvenes. Sí, claro, entonces pues la inexperiencia y además mi madre viviendo con mis abuelos, la reprimieron mucho, eran épocas muy difíciles, señalada de, no, pues ya tienes un hijo, ya tienes un fracaso, bla, bla, bla. Mi papá viviendo una situación económica muy buena, se vienen situaciones muy complicadas ahí, pues definitivamente alejan a mi mamá de mi papá, y mi papá, pues valiéndole madre, me deja o nos deja, y mi mamá, pues a partir de ahí empezó un viacrucis, porque pues teniendo 18 años, me tiene a mí, ya tenía una responsabilidad. Muy joven. Y mis abuelos, dentro de su ignorancia, te puedo decir ignorancia, pues también empiezan a presionarla a ella de cierta manera. Entonces, pues de ahí viene justamente el hecho de que siempre he vivido a contracorriente, siempre luchando a contracorriente. Desde ese momento que me procrearon, cuando nazco, y después viviendo siempre una vida de la manera que los demás han querido, ¿no? Mis abuelos, a lo mejor dentro de su ignorancia, vuelvo a repetir, y tratando de proteger a mi madre, le empezaron a meter muchos temas. No, pues ese muchacho va a ser un fracaso, pero ahora que nazca, vas a ver, lo vamos a regalar, lo vamos a meter a un hospicio, dentro de la ignorancia, presionando a mi madre. Y mi madre, pues viviendo todo el tiempo con esa angustia, ¿no? En lo que yo nacía. O sea, le decían, los padres de tu madre le decían que por haber tú nacido a una edad temprana de ella, ya era un fracaso y que cuando tú nacieras te iban a regalar. Así tal cual. Tal cual te lo estoy diciendo. ¿Cómo tomó eso tu madre? ¿Cómo tomaste esto? Pues mi mamá vivió en una opresión total y en un miedo total todo el tiempo. A lo mejor era la forma de protegerla o de llamarle la atención, no fue la mejor forma ella. Claro que no. Ahora ya lo entendí y empecé a digerir y a masticar muchas cosas, pero a partir de ese momento, hablando específicamente de mí,
pues en ese momento empecé a luchar a contracorriente, porque seguramente ahora, dentro de todo lo que he leído y demás, desde que está uno en el vientre materno empiezas a sentir, empiezas a escuchar y empiezas a ver tu entorno. Lo que me dice mi madre o me ha contado es que desde esa época pues le empezaban a reprimir a ella, ¿no? Claro. Pero no, ibas a ver de una manera muy dura, porque además era de una manera muy dura. Ahora que nazca, lo vamos a ir a tirar a ese chamaco y a ver y bla, bla. Entonces mi mamá vivió toda la vida con un miedo total. Se viene la fecha en donde tenía que nacer yo, llevan a mi mamá al Hospital General de Francisco del Paso y Troncoso. Tú bien lo sabes, cada que entran a un hospital son unos ojetes. Tratan a la gente con las patas y más mi mamá teniendo 18 años, ahora dicen 18 años ya vivía bien. No, eran épocas distintas. Ella de familia, toda la vida protegiéndola, pues ni modo. La ingresan ahí en el Hospital General. Comenta mi mamá que nazco yo, o sea, se aventó 2 días caminando y no nacía yo hasta que, bueno, ese 22 de marzo, creo que 5 de la tarde, me lo menciona ella, nazco. A la hora que nazco, pues obviamente la llevaban y demás, pero pasaron creo que 2 días en recuperación y no iban o no daban señales de vida a mis abuelos para ir a recoger a mi mamá. Entonces mi mamá ya muy preocupada, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente siendo muy joven, ¿y qué voy a hacer? Y ahora con un hijo. La dejaron. La dejaron ahí, o sea, ella se sentía abandonada. Menciona ella de una forma cómica que yo ahora lo manifiesto de esa manera, que una señora que estaba al lado o una mujer de repente le dice, no hombre, no te preocupes, este es mi 4º hijo y si no vienen por ti y no pagan, aquí te sacan a la calle con tu chamaco, así le hace a mi marido, pues yo tengo 4. Entonces, sí, o sea, fíjate nada más, era la forma de pensar de esta señora. Si el marido no iba a recogerla, pues obviamente las camas tienen que ocuparlas para otras personas que van. Claro. Entonces, ya aunque no fueran a pagar, las sacaban a la calle. Era su técnica para no pagar el hospital. Wow. Entonces, mi mamá ya muy preocupada dijo, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Ya en ese momento llegó mi abuela, mi abuelo, llegaron por ella, ya la vieron, me conocieron en ese momento. Y pues desde ese momento fui la luz de los ojos de mi abuela y siento pues también de mi abuelo. Cambió todo. Nieto. Sí, entonces ahí como que se movió todo y a mi mamá ya no fue toda la atención ni toda la represión. Muy cómico, comenta mi mamá que incluso me llevaron un traje o un mameluco, no lo sé, del Chapulín Colorado. Entonces salí yo de rojo, ¿no? Y del Chapulín Colorado. Y de ahí pues siguió todavía el andar. Eso fue yo muy bebé. Pero, ¿y tu papá? Pues no, o sea, mi papá no se hizo presente o ¿No se hizo responsable? no, y mis abuelos también no lo permitieron. Pues en esa época yo no recuerdo realmente a mi papá. Lo que me comentó mi mamá es que pues él se acercó con ella y le dijo, oye, ¿sabes qué? Te vienes a vivir conmigo, te voy a poner un departamento. Él, opción económica buena, pero quería que las cosas se hicieran como él comentaba. Y mis abuelos no lo permitieron y mi mamá le dio pues el lugar a mis abuelos, ¿no? O sea, le dijo, oye, no, yo si me voy a ir contigo, tienes que hablar con mis padres y tengo que salir como debe de ser, no me voy a ir peleado con ellos. Pues no, y demás, y ahí entró una disputa, desde ahí ya fue problema. Ya hubo conflicto. Mis abuelos, ya que me conocieron, pues obviamente era el juguete nuevo para ellos. Todo lo que te estoy comentando es lo que ya yo mastiqué muchas veces, lo fui analizando, lo fui volteando y he llegado a esta conclusión. Obviamente ellos tenían a mi mamá, intentaron tener más hijos, pero no pudieron. Entonces les llega la cereza del pastel, el nieto varón para mi abuelo y además pues entonces en ese momento jalaron ese cariño, todo eso hacia mí y a mi mamá como que le empezaron a poner al margen. Claro. Mi abuela le empezó a meter presión, tienes que trabajar por tu hijo y demás. Y así lo hizo. Mi mamá se la rajó, como me lo ha comentado, y mi abuela me lo dijo, mi mamá se la rajó como las meras buenas para sacarme adelante, trabajando mucho. Trabajando primero en una maquiladora de pantalones que se llamaba Topeca, que estaba ahí por Iztapalapa, y ella era obrera, se la rajó. Sin ayuda de tu papá. Sin la ayuda de nadie. Obviamente con la presión de mi abuela y mi abuela administrándole dentro de su ignorancia, que mi abuela no sabía leer ni escribir, muy bien administrada y a lo mejor pensando las cosas, le dice a mamá, pues vas a trabajar y pues vamos a ver de qué manera para que mantengas a tu hijo. Pues esto que te estoy comentando fue el inicio de mi lucha, de estar batallándole
Yo no lo viví tanto, pero es lo que me comentan, y mi mamá pues batallando para todo esto. Entonces mis abuelos, teniendo ya esa situación y viendo la amenaza de que mi papá buscaba a mi mamá, como quien dice, para llevársela junto conmigo, sintieron esa amenaza de... Yo considero no de que se llevaran a mi mamá, sino de que me llevaran a mí, y ya había un cariño, y optaron por ponerme a su nombre como si fuera yo su hijo de ellos. O sea, te registraron con el apellido de tus abuelos, de tu abuelo. Yo llevo el apellido de mis abuelos. O sea, eres Gustavo Ernesto López por tu abuelo, no por tu papá. López por mi abuelo y González por mi abuela. Pues obvio, yo era un bebé y demás, y mi mamá, muy joven, se hizo la santa voluntad de mi abuela y de mi abuelo. Claro. Entonces ahí ya que de muy buena forma, y además con todo el amor y el cariño, lo hicieron hacia mí, y lo agradezco, no lo estoy juzgando. Estoy haciendo la mención, ¿por qué? Porque así fue también, y ellos era su forma de demostrar el cariño. Entonces se viene todo esto, y ya soy hijo yo de Perfecto López Flores y Guadalupe González Buenrostro. Mi abuelo, un señor muy sufrido desde chico también, y que me brindó su amor, su cariño y su protección a como él pudo. Ok. En su ignorancia, pero siempre me protegió, siempre me dio su amor a su forma, porque la gente nos da el amor como lo conocen, o nos dan lo que tienen. Mi abuelo me dio, dentro de lo que tenía, de su escasa educación, cultura y demás, me dio lo mejor de él. O sea, me dio, que estoy muy orgulloso, y por eso le hago pues ese homenaje con el apellido López, porque lo meto en donde sea a mi abuelo, porque siempre se la rajó por mí y me dio lo mejor de él. De la misma manera, hasta el último momento resollo de su vida, dio lo mejor por mí. Entonces, todo esto es en agradecimiento a ellos. Por eso cuando me dicen que hablo desde mi privilegio, no, señor. O sea, tú fuiste criado por tu abuelo, y tu abuelo fue como tu padre y tu abuela como tu madre. Efectivamente. Y mi mamá, pues obviamente también al inicio viviendo con nosotros, pero tuve que madurar a una edad muy temprana, porque obviamente pues yo tenía a mi mamá Lupe y mi mamá Patti, porque siempre me dijeron que era mi mamá. Pero llega un momento en donde dices, a ver, ¿por qué tengo dos mamás? ¿Y a qué edad fue eso? No, pues a los 4 años. 4 años, tú Sí, entendiste. yo tuve que madurar a una edad muy temprana, por muchas razones, por el medio, por las circunstancias, por mi abuelo, que era una persona también que era muy especial, se llamaba Perfecto, y decía mi abuelo, claro, pues es un perfecto cabrón. Entonces, pues él también viviendo un alcoholismo bastante crítico, mi abuela administrando la casa y demás, pero también con sus situaciones. Entonces, todos estos conflictos tuve que madurar desde muy niño. ¿Por qué tenía dos mamás? O sea, ¿y cómo es madurar a los 4 años con que tus abuelos sean tus padres y encima tu padre sea alcohólico? ¿Cómo es eso? Pues es algo muy cañón que tienes que ir... La vida te va enseñando a putazos, y afortunadamente algunos entendemos de una buena manera. Me marcó definitivamente, porque no era grato ver a mi padre, porque fue mi padre, llegar alcoholizado y sin dinero, cabrón. Y todavía llegar, y mi abuela, pues obviamente que era brava, de Jalisco y demás, pues armarle también un pedo del tamaño del mundo. Claro. Y ponerle otra putiza porque llegó sin dinero, ¿no? Entonces, le tengo, y pues siempre le he tenido un amor enorme a mi abuelo. Entonces, pues también ver todo ese tipo de cosas, pues te va marcando en la vida. Fui creciendo, mi abuelo obviamente me fue dando lo mejor de él, siendo muy niño, para que te des una idea, y a lo mejor nadie me lo puede creer, pero siendo muy niño, él tenía camiones y de esos de Ruta 100, de los... Ok, de juguete. No, él manejaba un camión de Ruta 100, de línea, de pasajeros, de súbale aquí, le cobro y demás. Entonces eso sí, se podía poner el pedo que él quería y llegar a la hora que fuera, pero llegaba, se dormía, se levantaba a 4 de la mañana, ponía agua a hervir con café, le echaba canela, se preparaba un café y se iba a trabajar. Jamás faltó a trabajar por la peda. O sea, se daba sus gustos, pero cumplía. Sí, cumplía yéndose a trabajar en el camión, pero no llevando el chivo a la casa, ¿no? Se lo gastaba por allá, pues ya sabes. ¿En qué? No lo sé ni lo juzgo, son cosas. Pero entonces empiezo a ver todo eso, pues te empieza a marcar en la vida, ¿no? O sea, los problemas que había en casa. De repente mi mamá pues se iba a trabajar y demás, pero
pues la veía yo muy poco, porque en ese inter, cuando trabajaba en la Topeca, mi abuelo le dan un volante, un tríptico, un promocional en donde estudia tu carrera de enfermería. Mi padre, mi abuelo, lo guardó y se lo llevó y le dijo a mi mamá, mira Patricia, ¿por qué no estudias eso? Lo vio y dijo, pues sí. Mi abuela, muy inteligentemente, con todo lo que había trabajado en la fábrica, pues había juntado su dinerito. Entonces le dijo, aquí tengo dinero para que vayas y estudies la carrera de enfermería. Entonces manda a mi mamá a estudiar enfermería, termina mi mamá de enfermera, se gradúa de todo y pues ya cambiaron las cosas. La carrera de enfermería no sé cuánto habrá durado, año y medio, no sé, pero mi mamá muy chingona, muy hacha y Cumplió con sus estudios. cumplió con sus O sea, te estudios. estuvo a los 18 años, trabajó, te sacó adelante y cumplió con sus estudios. Cumplió con eso. Te estoy hablando que yo en ese momento tenía yo 6 años, algo por el estilo, por ahí. Sí, 5 años, porque me acuerdo que mi mamá ya trabajaba y me mete a una escuela que se llamaba Mickey Mouse. Mi mamá, consular, me metió a estudiar a ese colegio de Mickey Mouse y hasta el transporte, me acuerdo. Pero el lugar donde vivíamos era una zona pues bastante marginada, o sea, mi abuela se había hecho de ese terreno y demás con mucho sacrificio y construyeron la casa poco a poco, pero todas las calles eran de terracería, o sea, era lodo y demás. Entonces, en la época de lluvias, Se iba al agua. no hombre, estaba eso, era un pinche lodazal, o sea. Entonces, me acuerdo bien porque el que te llevaba al transporte escolar era una combi que manejaba una maestra, una señora y demás, una pinche combi. Y ahí íbamos todos los chamacos. Ahí andaba yo y demás. Y el lugar en donde vivía yo, fíjate nada más, teniendo yo 5 años, porque de eso sí me acuerdo perfectamente bien, de repente me dice la señora, ¿sabes que ya no puedo entrar para allá porque se va a atascar la combi? Te dejo aquí, Guti. Y tú tenías que caminar esas 3 cuadras. Claro, o sea, 3 cuadras, pero largas y además sobre puro lodo. Y además había una casa, me acuerdo perfectamente bien, en donde había un chingo de perros. Y todos los perros, cada que pasaba alguien, se aventaban. Entonces, puta, y fíjate lo que son las cosas. O La sea, supervivencia, es ¿no? la supervivencia, huevo. O sea, en ese momento yo dije, puta, ya me dejaron aquí. Salían los perros en chinga, te correteaban y demás. Afortunadamente, puta, cuando iba pasando dije, no hagas ruido. Los vi que estaban y a correr. Dije, puta, van a venir. Entonces, corriendo un niño de 4 años. 5 años, o 5 años, o sea, corriendo hasta que llegué a la casa y ya, y mi abuela, ¿qué pasó, cabrón? ¿Te trajo el transporte? No, pues no. Me dejó allá porque el lodo y demás, y de ahí se agarró mi abuela para esa pinche escuela no sirve para nada y tú pagando, ya sabes, a maltratar a mi mamá y me sacan y me meten a una escuela pública, a un kinder Te público. cambiaron de un kinder privado a uno público solo porque no. Okay. No, y además pues lo que querían es, un ejemplo, si mi mamá ganaba 10 pesos y del colegio pagaba 2,500, pues ya no era todo para mi abuela o para la casa, para aportar a la casa, sino que ya pues pagaba el colegio y decían que era tirar el dinero, ¿no? Claro. Por la educación o que traían ellos y demás. Entonces, bueno, me sacan del colegio particular, pero no tuve tema. ¿Te adaptaste bien? Me adapté sin ninguna bronca, me mandan a un kinder público, llego yo muy normal, todo bien. Te digo que era la época de lluvias. Me acuerdo perfecto que dijo mi mamá, puta época de lluvias y demás. Había una horrera en Calzada Zaragoza y Avenida Aviación, no es Avenida Aviación, Aeropuerto. Y era una horrera grande. Entonces me lleva mi mamá y cuando me lleva me compra una chamarra cazadora, que era esta acá, con gorra para la lluvia y demás, y afelpada por dentro. Entonces al día siguiente llego yo al kinder y lo primero que me recibe es mi maestra, que fue mi amor ha sido el amor de mi vida, ya sabes, del colegio. La maestra Mireya. ¿Por qué? Una maestra me gustaba mucho. Güera, buena onda, ojos claros, o sea, regordeta, súper buena onda y demás. Y además, puta, pues ¡ay, ya llegó mi osito! De ahí todo mundo, ahí inicia el apodo del oso. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Una maestra del kinder te puso Mi oso? maestra Mireya, La maestra ahora, ¿cómo Mireya. le llaman? ¿Mi crush? ¿O cómo le llaman?
Sí, mi crush. Ella fue la que me puso, porque te digo, o sea, llegué, iban entrando todos y ¡ay, el oso, el oso! Y de niño no me gustaba, o sea, que me dijeran el oso, pero eso me marcó porque a partir de ahí cambio del kinder, cambio a la primaria y se me continuó lo del oso. Y hasta la fecha te siguen diciendo oso, ¿no? Oso a la fecha. Entonces, ¿cómo trascendió todo eso? Pero bueno. Algo que te marcó a los 5 años, de un apodo de los 5 años hasta el más de los 50. A los 5 años. Y déjame te digo algo, haciendo como que un parteaguas, como la infancia sí es muy importante en la vida, o sea, todo lo que vives en la infancia. ¿Por qué? Porque a esa edad me acuerdo que no era una situación económica holgada, fue situación económica de bastante trabajo toda la vida. Aun cuando mi papá tenía una posición sin ningún tema para poder apoyar, lo he dicho toda la vida, o sea, yo nací millonario, nada más que nunca me dieron el dinero hasta que lo he trabajado yo. Pues era una situación muy precaria, entonces ajustando y haciendo, y mi abuelo siendo oriundo de ahí del barrio de San Pancho, en La Viga, que en aquella época era como la central de abastos ahora en la Ciudad de México, íbamos a comprar justamente ahí a La Viga, o al lado que después ya fue la segunda central de abastos, a la Merced, a comprar todo el mandado, fruta, verdura, carne, todo lo que fuera, ahí se iba a hacer, como quien dice, el súper de la semana. Okay. Entonces llegábamos ahí, fíjate lo que son las cosas, como era como una central de abastos, mucho de lo que ya no les sirve a la gente, bueno, a los vendedores, lo avientan ahí a la basura, pues. Sí, lo desperdicio. Algo que me dejó marcado es que ahí había mucha gente que lo que para unos es basura, para otros era su alimento. Ellos iban, gente que de plano no tenía, estaban todavía más jodidos que nosotros. A lo mejor llegaba mi abuela, porque de eso sí me acuerdo, y compraba de segunda, porque existía el jitomate de a 2 pesos de primera, a peso de segunda, y ya el que a 50 centavos. Pero aún así llegaba mi abuela y decía, bueno, pues me llevo del de a 50 centavos o del de a 1 peso, que ya está madurito, y empezar, alguno ya está pudriendo, y a quitarle un poquito y hacer la salsa y hacer de tripas corazón para sacar adelante el pipirín de la semana. Entonces llegábamos ahí y eso me impactaba mucho, porque había gente que de la basura sacaba para llevárselo y comer. Jitomate, cebolla, todavía ellos no es que le quitaran un pedacito jodido al jitomate. Se lo llevaban completo. No, le quitaban el pedacito bueno para llevárselo. ¿Sí me entiendes? Claro. Igual a la cebolla. O sea, tú a los 5 años en la central de abasto viste cómo gente sacaba comida de la basura. En La Viga. En el mercado de La Viga y en el mercado de la Merced, que era a donde iba o acompañaba yo a mis abuelos, adquirir el mandado semanal. ¿Y qué mensaje te dio eso que tuviste a los 5 años? Pues me impactó mucho, porque realmente me impactaba. Entonces, alguien que fue una guía muy cabrona en la vida, o que ha sido una guía muy cabrona en la vida, fue mi abuelo. Porque mi abuelo siempre andaba alerta. Trabajando en los camiones, él siendo de un barrio muy bravo, toda la vida me decía, usted póngase abusado, usted esté almeja, usted siempre alerta, a ver, ¿y a dónde va? Entonces, desde muy niño me decía, póngase chingón, abusado. Abusado era su palabra toda la vida, abusado, fíjese. Yo podía ir en el camión y me decía, fíjese por dónde y en qué camión nos vamos. La ruta, por ejemplo, ¿no? Sí, siempre teniéndome alerta. Entonces llegaba y me decía, fíjese, ¿ya vio la gente cómo anda ahí? Anda comiendo ahí y demás, es la necesidad, por eso hay que chingarle, siempre hay que trabajar y estar chingándole. Él me inculcaba eso, aunque no pregonaba de la misma manera en casa, ¿no? Pero bueno, era muy buen instructor conmigo. O sea, él fue tu figura paterna siempre. Sí, definitivamente. Y en todo momento él estaba con eso, pero a lo que voy, de por qué marcó mi vida también eso. Para remover ya toda esa basura y demás y acomodarla y después echarla a los camiones para que se la llevaran a tirar. Pinche bulldozer enorme, un cargador frontal, que ahora me dedico a arrendarlos, empujando toda esa basura. Y me encantaba el sonido que hacía, porque era un pinche motorzote diésel que empujando todo eso, y me impactaba. Yo ni hablaba bien todavía, 5 años, y la máquina, entonces ya mi abuelo hasta sabía,
véngase, vamos para que vea la máquina, ya está trabajando. Y me impactaba mucho porque yo veía ahí era un tractorzote enorme, me marcó la vida eso. Y ver a la gente comiendo de la basura. Cuando me dicen que desde mi privilegio, mi madre, he estado abajo. O sea, a los 5 años tú en la central de abastos viendo cómo la gente comía de la basura y una máquina, cómo desplazaba esa basura. Aprendiste una gran lección y encontraste también tu pasión, que es a lo que te dedicas hoy, ¿no? Que me marcó, claro. De ahí me fue marcando, de ahí empecé a agarrarle el amor a las refacciones, a los fierros, a los motores, a todo, y de ahí fui, que ya te iré comentando ahorita cronológicamente, pero lo que me marcó en ese momento, a la fecha de hoy, que tengo 51 años, digo, puta, tenía 5 años y me marcó de una manera impresionante. O sea, ¿tú sí crees que los niños a los 5 años es importante lo que les digas y les enseñas? Definitivamente. ¿Por qué? Porque lo que escuchas es lo que te va marcando y es lo que te va formando o deformando. ¿Qué te pasó a ti? ¿Algo te deformó a los 5 años también? Sí, claro. ¿Qué te pasó? Mira, son muchas cosas, te vuelvo a repetir. Mi abuelo siempre teniendo en mente la malicia o las cuestiones malas, porque ya las había vivido y demás, me las decía. Me habló con toda la crudeza que se puede hablar. Usted póngase chingón y abusado con esto y abusado con aquello, con todo lo malo. Entonces yo siempre he estado alerta, siempre estaba abusado, siempre... Es más, ya más grande me daba coraje porque decía, ¿por qué es así mi jefe, cabrón? ¿Por qué desconfía de todo mundo? No es así la cosa. Y al rato sucedía y decía, no. Ahora entiendo por qué, ¿no? De verdad, o sea, decía, ¿pero cómo es posible? Entonces eso me fue marcando. Te marca definitivamente en muchas cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, teniendo yo 5 años, pues era yo un chavo que andaba para arriba y para abajo y demás. Y Abusado. hiperactivo, desmadroso, o sea, era niño. Mi abuela, pues a lo mejor ya más grande, no me tenía la paciencia que me podía tener mi mamá, que tenía 23 años, 21 años, 20 años. Y mi abuela, pues obviamente con la edad que tenía ya estaba más grande, aunque no era una anciana, pero ya no me tenía la paciencia. El amor definitivamente, y me cuidaba como no tienes una idea. Ella comentaba que en una ocasión, pues yo andaba jugando ahí ya sabes, en la recámara, y mi abuela, me acuerdo perfecto, lavando a mano, porque siempre, a mi abuela yo siempre la vi o lavando ropa, o cocinando, o haciendo el aseo. Muy dedicada a ella. O cosiendo ropa, haciendo algo, siempre ocupada. Me acuerdo perfecto porque empecé a jugar yo y el juego que yo estaba haciendo es que me sentía que era el güey de la luz, los que andan... Sí, que traen sus maneas y se suben a los postes y se cuelgan y la chingada. Yo me sentía de esos. Entonces, de repente, en el cortinero, pues yo empecé y me subo a la ventana y se me hizo fácil con el cordel, con la piola que trae el cortinero. Pues con esa y me la enredo, según yo, para ponérmela y me hice el amarre y demás y no sé cómo me zafo y pues de repente se fue recorriendo el cordel hasta que me queda aquí. Te estabas ahorcando. Me estaba ahorcando, pero mi abuela, muy hábil que sabía, dijo, ¿y dónde está el Guti? No hace ruido, algo está con este cabrón. Cuando entra, pues ya estaba yo morado, ya me estaba ahorcando. Llega y ella siempre tenía siempre, no sé por qué le gustó, unas tijeras como de sastre, me acuerdo bien la marca Barrilito, pero unas pinches tijerotas como de este vuelo. Grandotas. Que parecían de pollero, pero eran de sastre, entonces llegó y hasta me cortó un poco el cuello, pero ya, y me acuerdo que lloraba mi abuela ahí, porque dijo, no te vuelvo a soltar, o sea, porque me estaba yo ahorcando, ¿no? Fíjate nada más, ese es uno, pero... Era yo tan tremendo en todo ese desmadre que una vez ya mi abuela, sin saber cómo, y vuelvo a lo mismo, la inexperiencia, pues la falta del conocimiento de muchas cosas, aunque tenía la voluntad, ella, el castigo que me daba, era, el baño era de esas puertas metálicas que le cierras desde afuera, ¿no? O de lámina. Sí, de lámina, o sea, de metal, de lámina, y le cierras desde afuera. Y el que entraba por dentro, pues le cerraba por dentro el picaporte y ya no podía entrar nadie. Entonces, algo hice yo, estaba echando desmadre o algo, que dice mi abuela, sí, pues te voy a encerrar. Y me encierra en el baño y lo cierra. Y me dice, y ahí se queda. Y yo me voy a ir al tianguis y ahí se queda usted porque es incorregible. Era una de las palabras que es usted incorregible. O sea, te castigó a los 5 años encerrándote en el baño. Sale de ahí. Entonces, el baño daba a una ventana hacia afuera en donde yo abro el baño y le dije, no, mamá, no me dejes. Era un niño, no me dejes y demás, por favor, ya me voy a portar bien. No, es usted incorregible. Entonces ella salió y así como salía del terreno de la casa donde era, sale así y pasa todavía enfrente de mí. A propósito, como para ver, ya me voy y yo ahí
sentí una angustia terrible, Hugo. Terrible, terrible. Eso de que... Tuviste un ataque como de ansiedad a los 5 años. De pánico. En ese momento sentía yo cómo sentía la opresión así total por dentro. Y en ese momento yo le gritaba, no me dejes, por favor. O sea, llorando desesperado, 5 años. No me dejes, te lo pido, por favor. O sea, ya de una manera impresionante, tratando de arrancar la ventana, porque entonces ahí me entró una angustia por claustrofobia, por sentirte encerrado, algo por el estilo. Entonces yo me sentía la desesperación al grado de que yo, siendo un niño de 5 años. 5 años, o sea, ya desesperado, despavorido, gritando, mamá, perdóname, o sea, a grito despavorido yo buscaba algo y dije, me voy a matar, cabrón, siendo un niño. Ese era el pensamiento que tenía yo a esa edad. Por eso a mí nadie me puede venir a contar de que no es ni madre, o sea, también sufrí. Y ahora no lo justifico, sino dentro de la ignorancia de mi abuela, pues era la forma de corregirme a lo mejor. No era la mejor, porque no tenía ella un manual y no tenía el conocimiento de cómo sacarme adelante bien, o sea. Entonces, eso me marcó de una manera impresionante. Y ahorita te voy a decir por qué, contándote más de mi vida. Porque a partir de ahí esa angustia que sentí, la he sentido, la sentí en mi vida durante mucho tiempo. Y es horrible. O sea, me siguió afectando mucho tiempo. Te puedo decir que me deshice de eso a lo mejor hace unos 5 años. O sea, te duró más de 35 años. No, me duró toda la vida. Me duró más de 45 años, Hugo. Más de 45 años, algo que te pasó a los 5 años te marcó. Claro, ¿por qué? Porque la vuelves a reconocer en el momento en donde otra vez te sientes vulnerable. O sea, eso que sentí a esa edad me marcó para toda la vida. Porque después, en un momento en donde, el examen de la escuela o algo, volví a sentir yo esa angustia, y es algo que te desploma. En lugar de que sientes algo que te inyecta adrenalina, no. En aquel momento lo que sucedió fue que me desarmó. Entonces esa angustia es terrible. Y luché con ella todo este tiempo que te estoy mencionando, más de 45 años. ¿Crees que eso te puso en desventaja en muchos ámbitos de tu vida? Definitivamente, y te voy a mencionar. Ahora me ves hablando y siendo más suelto y demás, porque ya trabajé en muchas cosas. Pero en épocas escolares, en donde me tocaba exponer, yo me sabía perfectamente bien mi exposición y por pena no lo hacía. Y reprobaba. ¿Solo por pena? Pero era ese miedo a volver a pasar lo mismo. Exactamente, era la angustia. Lo que pasa es que a un niño que no le da seguridad y demás, y que en ese momento, por ejemplo, ese miedo que sentí, me lo generó mi abuela. Lo tuve que trabajar. Vuelvo a lo mismo, ella me dio lo mejor que tuvo. No la estoy juzgando. Muy por el contrario, me dio su amor, todo. Pero dicen por ahí también que tanto quiere el diablo a su hijo hasta que lo mata. Entonces, muchas veces el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, me marcó muy cabrón. ¿Qué tan importante crees que es que los padres le den las herramientas correctas a los hijos desde su niñez? Es todo, Hugo. Fíjate que tengo una niña de 4 años. Tengo a mi hija Clara de 29 años, tengo a mi hija Paulina y Erixel ahorita que tiene 4 años. Trato de darle las herramientas para que tenga toda la seguridad. Porque a mis hijas, aunque intenté dárselas, estaban involucradas, y por el divorcio estaba involucrada otra educación que era la de la mamá, otra educación que era la de los abuelos porque las tuvieron que cuidar. Me divorcio también y pues tuvieron que estar en esa situación, vivir esa situación. Entonces, pero siempre he luchado por eso, por darles la seguridad. Lo que vayas a hacer, voy a estar contigo y dale para adelante. No me interesa, vamos a darle para adelante. Pues conmigo no lo hicieron, ¿no? Entonces... O sea, tú decidiste romper ese patrón cuando tú fuiste papá. Definitivamente. Llegó un momento, porque al inicio todavía uno... repite patrones por inexperiencia, que es algo de lo que también he hablado. En algún momento debí de haber dicho, no, vamos a esperar y vamos a posponerlo. No me arrepiento de nada, tengo unas hijas maravillosas, las amo como no tienes una idea. Pero esta misión de vida que tengo, como para hacerlas unas buenas mujeres, exitosas, pero sobre todo felices, porque... el éxito no nada más es monetario, el éxito es en muchos rubros. El éxito es que seas una persona honesta, disciplinada y que estés feliz. Creo que la felicidad es el mayor éxito que podemos tener en la vida y es lo que tenemos que trabajar día a día por ser felices. Obviamente dentro de una normativa o una sociedad en la que vivimos,
pero ser felices, o dentro de una religión o de lo que tú gustes y mandes, pero la realidad es que seamos felices con lo que hacemos. Entonces es lo que he tratado de inculcarles a ellas en esta misión de vida que tengo, ¿no? Con ellas, de ser padre, pero cuesta mucho porque cuando la vida te ha tratado a putazos, después enseñarle a tus hijas de una manera diferente cuesta mucho trabajo. ¿Qué tan difícil es ser un buen padre cuando tus papás fueron malos padres contigo? Fíjate que yo lo que he tratado de ser es ser mejor padre de lo que fueron mis padres conmigo. Pero ahí entra una disyuntiva muy cabrona, porque no sé si soy mejor hijo que como fueron mis padres de hijos. ¿Sí me entiendes? O sea, porque mis padres a lo mejor fueron obedientes con sus padres, fueron agradecidos, fueron todo. Entonces yo no sé Si eres mejor hijo. si soy mejor hijo. Wow, nunca he escuchado algo así. De verdad. ¿Y sabes qué? O sea, esto me lo quedó y me lo marcó porque lo escuché con Franco Escamilla. Día a día lucho por ser mejor padre que lo que fueron mis padres conmigo. Pero no sé si logre llegar a ser mejor hijo que como fueron mis padres con sus padres. Qué cabrón el asunto, ¿eh? Sí, así es. Entonces, al final de cuentas, porque no nada más es enfrascarte, no, yo voy a ser mejor padre, sí, pero y también hay que ser hijo, hermano. ¿Qué tienen que hacer los padres para que sus hijos sean felices? No abandonarlos en primer momento. El dolor del abandono está muy cabrón. Por ejemplo, eso que te comentaba el día que mi abuela me encerró en el baño y demás, y que se dio la vuelta y que me estaba dejando, fue una angustia total. El abandono es algo muy cabrón y te marca en la vida. Lo que debes de hacer con tus hijos es, si vas a corregirlos o vas a educarlos, que sea con causa-efecto. ¿A qué me refiero con eso? Con consecuencias. A ver, estás teniendo un error, hiciste esto, vas a tener la consecuencia de que tienes que lavar los trastes, tienes que recoger tu recámara, no te voy a dar esto, no vas a poder hacer aquello, con consecuencias, más no con esos castigos tan dañinos, o sea, tan tóxicos, ¿no? Repito, seguramente estoy justificando a mi abuela porque no tenía ella el conocimiento ni la educación, pero en la actualidad ya hay cursos, PESES, padres eficaces en la educación de los hijos y ya hay tantas cosas. Hay este tipo de contenidos en donde yo lo que les puedo recomendar es tomen en cuenta las vivencias de los demás, porque lo que yo les estoy comentando lo he vivido en primera persona y estoy hablando en primera persona de lo que a mí me sucedió y me marcó. No quiere decir que sea una generalidad con todo mundo, porque de ahí van a empezar, no, pues es que tú, pero a mí me sucedió. Estoy hablando en primera persona con lo mío, con lo que a mí me sucedió, para que quien se siente identificado no cometa el mismo error y obviamente lo maneje de una manera distinta. Que no abandones a sus hijos. Efectivamente, hay que regalar tiempo de calidad, no de cantidad, porque hay personas que están todo el día con los hijos, pero ni siquiera los ven, están con el teléfono, al niño le dan el teléfono para que esté con él, no los pelan. El día que estés con tu hijo, llega y dedícaselo. A lo mejor yo hablo una vez más en primera persona. Las veces que estoy con mis hijas, les doy tiempo de calidad, no cantidad. Estar como muéganos todo el tiempo y demás, sin que tenga un beneficio o una aportación, porque es otro de los temas. Hay que sumar, incluso hay que sumarle a los hijos, sumarle en todo. ¿Cuáles crees que son los principales errores que cometen los padres a la hora de educar a sus hijos hoy en la actualidad? Pues que caemos en los mismos problemas de lo que nos educaron a nosotros. Ese es el gran problema, que se repiten los padrones de cómo nos educaron. Y obviamente porque soy tu padre, no tenemos la humildad para decir, hijo, enséñame también. Y nos cuesta trabajo porque lo vuelvo a ser repetitivo con esto. Yo en primera persona me cuesta muchas veces tener esa nobleza ante mis hijos y es más ante todo porque me enseñé a putazos, amigo. Entonces tener la nobleza con los demás, tener la nobleza con los demás me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque me enseñé a putazos. Sin embargo, me ha sucedido en donde debo de llegar y me agarro mis huevitos y llego y les digo, te ofrezco una disculpa. Porque de donde yo vengo no pedimos, ofrecemos. ¿Cómo lograste romper esos patrones que tus padres tuvieron contigo para tú no cometerlo con tus hijos? Con mucho dolor. ¿Qué tipo de dolor? Pues todo lo que me fue marcando, lo que te estoy diciendo ahorita.
O sea, ¿tú crees que fue tan fuerte lo que te hicieron a ti tus padres, que en este caso fueron tus abuelos, que decidiste, sabes que yo no voy a repetir esto con mis hijos? Definitivamente, y he sido reiterativo con mis abuelos, o sea, con mi abuela sobre todo, que fue quien me educó, porque de mi viejo, o sea, de mi papá, de mi abuelo, de Perfecto López, ese hombre siempre me dio lo mejor de él, cabrón. Siempre fue el buena onda, el a ver y güera. Se aventaba hasta broncas con mi abuela por defenderme, ¿no? O sea, esa es la realidad. La dura es como jugar al policía bueno y el malo, ¿no? Mi abuela era la ruda y demás, pero me amaba de una manera impresionante. Y pues mi jefe pues era el policía bueno, ¿no? El dame chance, mira, yo voy a hablar con la comandanta y ay, ponte una Sor Juanita abajo y déjame ver y... Esa era la realidad. Pues aprendí a putazos y me cuesta mucho. Lo único es que tengamos la nobleza y sobre todo con nuestros hijos de hacerlos mejores personas. Nos están dando la oportunidad de darles una mejor versión de nosotros mismos y creo que es algo muy bonito. Si tenemos la nobleza muchas veces con otras personas de doblar las manos, con carne de mi carne y sangre de mi sangre con mayor razón. Y me ha costado mucho trabajo, ¿por qué? Porque aprendí a putazos. Y así con todo mundo, porque muchas veces también en cuestiones y temas de vida con mis trabajadores, con mis colaboradores, me desespero, pero porque aprendí a putazos. A mí la gente no llegó y me pusieron las cosas de a pechito. ¿Te costó ganártelas? Muchísimo, y desde niño. Desde los 5 años. Desde los 5 años. ¿Qué otro evento traumático tuviste a esa edad que te formó hoy como hombre? Pues el abandono, volvemos a lo mismo, que fue lo que ha marcado en mi vida todo esto, el abandono. Porque después de esto, mi mamá trabajando toda la vida, echándole ganas para mantenerme y sacarme a mí adelante, entró a trabajar a un hospital y conoció a una persona. O sea, ahí fue la segunda parte del abandono. ¿Por qué? Por malos manejos de mi abuelo y lo cabrón que era mi padre, pues, no mi abuelo, mi padre, Perfecto López. A mi abuela se le ocurre mejor irnos a Ocotlán. Okay. Se organiza todo, pero te estoy hablando época de la primera devaluación de José López Portillo. O sea, vendieron la casa. Y, sí, pero yo acordándome de mi padre que toda la vida se la pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias todo el puto día y demás, ¿cómo no se dio cuenta que se venía una devaluación, amigo? Entonces vende la casa hoy, nos vamos a Ocotlán, Jalisco, y nos vamos para allá con una mudanza chingona y con la casa completita. Obviamente sales de la Ciudad de México vendiendo en cierta cantidad, te vas a la provincia y llevas una cantidad de dinero que te va a rendir mucho más que lo que tienes acá. Por supuesto. Entonces llegamos allá y en lo que se consigue un terreno para construir la casa y demás, y se está construyendo la casa, tenemos rentado, te viene el primer putazo de devaluación. Entonces, no, de tener una cierta cantidad de dinero para vivir holgadamente y construir una casa y de ahí poner algún negocio, valió madre. No valía ya. Mi mamá otra vez desde la Ciudad de México trabajando arduamente para mandar dinero y poder terminar la casa regularmente. O sea, ni siquiera les dio para terminar la casa. Ni siquiera dio para terminar la casa. ¿Y cómo salieron adelante de eso? Pues con el trabajo de mi madre. Y mi abuela, pues obviamente ahorrando. Nos fuimos a Ocotlán y llevaba todavía dentro de todo lo que trabajó mi mamá y lo que pudo ahorrar mi abuela y generar, no sé cómo le hacía, era maga esa señora. De verdad. O sea, hasta de los calcetines sacaba dinero de repente donde lo tenía apachurrado el billete. Entonces, llegamos a Ocotlán, yo estando muy pequeño, vuelvo a lo mismo. Ya para esto era tercero de primaria, o sea, ya me fui a tercero de primaria. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de vivir en una gran ciudad a vivir en provincia? Y luego pasar ese trauma económico de la devaluación de la moneda, que con trabajo pudiste construir la casa. Es que fue otra vez el abandono, porque mi mamá se tuvo que quedar en la Ciudad de México. A trabajar para poder vivir nosotros allá. Pero ya cuando estoy yo allá, ese abandono, otra vez empezamos a tratar de llevar todo como debe de ser y otra vez a putazos, porque llegué yo siendo citadino con toda la familia de Ocotlán y todo el mundo me trataba como: no, no sabe de aquí del rancho nada. Es el niñito de ciudad y demás. Entonces me llegué a encontrar ¿con qué? Con un rechazo de mi propia familia. ¿De tu propia familia? Claro. No, no sabe, esto, aquello, cabrón que va a saber montar. Y yo lo que quería era montar a caballo, ir con mis tíos. Cuestiones de rancho, que han sido momentos muy felices que de una tragedia saqué
algo bonito, porque la mejor etapa que he vivido allá es esa, en el rancho, ordeñando vacas, montándome a caballo, irme al arroyo a nadar, acostarme así abajo de un mezquite a tragar mezquites y a comer guayabas, cortando ahí caña de maíz para poder comer algo en el día. Entonces todo eso fui sacando provecho de esas situaciones, pero también con el rechazo de mi propia familia. ¿Y cómo luchaste con eso si todavía estabas en la primaria? Pues a putazos, fue lo mismo. Llegaba yo con mis primos y ellos eran primos más directos y demás, pues ellos se protegían. Yo como era ajeno, era de una prima o de otra ramita muy endeble que era la de mi abuela, del árbol genealógico, pues obviamente nos querían comer, ellos se sacudían y era un pedo. Pues otra vez a luchar a contracorriente con todo lo de allá, en donde mis tíos pues obviamente me ponían a prueba. No, ¿usted qué va a saber ordeñar? ¿Cómo chingado no? Y me enseñó a ordeñar y iba a ordeñar. O sea, eran hasta clasistas, te discriminabas a cierto punto, ¿no? No, ¿usted qué va a saber montar a caballo y montarse un caballo? No. A ver, ahí está ese, móntase a pelo. Me O sea, de ponían a prueba. incompetente no te bajaban. ¿Y les demostraste lo contrario? Efectivamente. ¿Cómo te sentiste? Muy orgulloso, pero siempre manejándome en bajo perfil porque nunca he sido egocéntrico, nunca he sido presumido, creo yo. Siempre me mantuve tranquilo, o sea, ya al final de cuentas cuando ellos mismos me buscaban bronca y nos agarrábamos hasta golpes y demás, eran clasistas porque pues sí, ellos sí tenían más billetes, es la realidad, y nosotros no. Y luego con esto que te acabo de decir, después de que llegamos con un billete y se viene la devaluación, pues valió madre. Entonces fueron situaciones difíciles. Entonces había gente por ahí que eran vecinos, Jera y Fello, que eran hijos de unos nopaleros. Estos nopaleros eran gente que vivían por ahí y se iban al cerro a cortar nopales de los que se dan así en el cerro, y de eso vivían, de vender nopales y de cortar camote. Tenían su horno y hacían camote, que eso se da mucho para allá, para Ocotlán, y de eso vivían. Entonces estos muy humildes, pero muy bragados también, pues era con los que jugaba, andaba para arriba y para abajo, y andaba con los gordos que eran hijos de un carnicero, y ahí andaba yo en la brosa con todos. Entonces con todos mis tíos me llevaba. Y creo que tenía una ventaja porque era un niño muy educado y muy correcto. Todo el mundo me aceptaba porque no era latoso, claro. O sea, era niño. Mi abuela decía que yo era incorregible porque pues era la forma que tenía ella de mencionarme. Claro, pero no es porque fuera así. O etiquetarme, que eso también no lo hagan, etiquetar a los hijos de es que eres incorregible, es que eres un huevón, es que eres un pendejo. Nada de eso, porque fue luchar también toda la vida en contra de eso, ¿sí? Entonces, esa etapa que estuve en Ocotlán y demás, pues era también luchar a contracorriente con mi propia familia. Y las etiquetas que te pone tu propia familia. Y las etiquetas que te pone tu propia familia, porque tenía una situación, yo para convivir con más niños y demás, porque era pues, hijo único, entonces llego yo a Ocotlán y obviamente para convivir con más gente me meto a un asilo a la doctrina, al catecismo. Entonces yo iba al catecismo y demás, pero había un tío mío que no me quería nada, y no quería nada a mi abuela y a mi abuelo. Pues yo creo que por ser del Distrito Federal, ya saben, los de rancho, haz patria y mata un chilango, pedos de esos. Sí. Pero mi abuela sí era de ahí. Y mi tío Reyes, abuelo ahora de muchos de mis primos que viven en Estados Unidos y que les mando un enorme abrazo y saben que los quiero un chingo. Mi tío Reyes fue muy estricto y como que muy de etiquetarme a mí también, de que yo iba a ser un vago, iba a ser un malviviente y que iba a ser mala persona. ¿Pero por qué te decía eso? Pues no lo sé, era su percepción. Y ya ves que dicen que la lengua no tiene hueso, entonces, y la lengua es peor que una muchas veces, ¿no? Porque las palabras dan más que muchos cuchillos o pistolas. ¿Por qué lo decía? Por lo que te acabo de mencionar. Seguramente mi abuelo, siendo de la Ciudad de México, chilango y demás, pues no le caía. Entonces él decía, y como era yo su hijo, pues entonces me etiquetó así como que iba a ser yo un malviviente. Y en una ocasión uno de mis primos se perdió, y cuando se pierde Roy, pues lo primero que se les ocurrió es decir que yo me lo había llevado, que yo era el que había hecho pues la travesura de llevármelo, ¿no? Porque le llevaba yo a Roy, creo que, o le llevo 1 año, 2 años a él. Cuando empiezan a hacer la búsqueda estaba yo en mi catecismo. Entonces llegó mi tía Lilia, me acuerdo bien, me vio y, no, pues mi hijo, oye,
Roy no anda contigo. No, tía, pues yo estoy aquí en el catecismo, a la madre, a la monja. Oiga, no, pues sí, aquí ha estado. Pero esas etiquetas que te van poniendo es lo que va marcando en la vida. Entonces, ahí todavía fue seguir luchando a contracorriente con los estigmas y las etiquetas que te ponen. No nada más tus padres, sino todo mundo. Entonces no fue sencillo, cabrón. Imagínate nada más, yo estaba rezando, haciendo mi doctrina, haciendo mi catecismo, y me estaban diciendo que yo me estaba robando o que andaba malinduciendo a mi primo, ¿no? Que muchas veces los niños también somos cabrones y hacemos cosas que bien lo sabemos, pero no era esa la cuestión. Entonces todo este tiempo ha sido esa la forma. Entonces, ¿qué les recomiendo? Mi abuelo siempre estuvo de mi lado y demás, pero fueron los malos manejos, pero ya tenía yo el abandono de mi mamá. En esa época mi mamá, trabajando en la Ciudad de México, pues me iba a visitar cada mes o Entonces, cuando llegaba mi mamá, era una felicidad que no tienes una idea, Hugo. La veía y, no, hombre, y además siempre me llevaba regalos. Que me acuerdo bien un día, un regalo que me llevó, que fue una gorra John Deere, hermosa, que como la cuidé durante tanto tiempo, pero el día que se vencía y que se tenía que regresar, a mí se me iba el corazón junto con ella, porque llegaba a Ómnibus de México en Ocotlán a dejarla para que se regresara a la Ciudad de México, y de verdad se siente un dolor aquí. Se me iba el corazón ahí cuando se iba mi madre. Ella se iba llorando y yo me quedaba llorando. Y todavía cuando me quedaba llorando y mi abuela me decía, ¿por qué chilla, cabrón? No llore, su madre va a trabajar, no llore. ¿Cómo te marcó eso? Pues me marcó que ahora ya no puedo chillar con cualquier pendejada. De repente dicen, es que ¿por qué eres tan duro? Es que ¿por qué? Pues ¿por qué? Porque, reitero, los putazos son los que me han hecho así. Entonces, ¿de qué manera te va marcando la vida? A mí me ha marcado en el abandono. Es lo que he luchado toda la vida, el abandono. ¿Crees que ese ha sido el dolor más fuerte que has pasado en tu vida? Claro, el abandono. El abandono de tu madre. Definitivamente. Y de mi padre. ¿Y tu padre? ¿Qué pasó con tu padre? No me lo has mencionado mucho. Pues porque realmente no pasó ya nada. Ahí los recuerdos que tengo, que a ver, voy a hacer un flashazo para que te des, porque así es como ha estado en mi vida. El flashazo que tengo de mi padre es en una ocasión estando en un deportivo, porque así me llega el recuerdo. En un deportivo en la colonia Vicente Guerrero, un deportivo muy grande que todavía existe. Me bajo yo de la camioneta que llevaba él, me acuerdo, era una Galaxy o una LTD de esas grandotas, una pinche camionetota que era eléctrica toda, y me bajo a jugar al parque porque me mandan, mi mamá y él estaban platicando, discutiendo, y me bajo yo de esos encuentros que tuvieron nosotros viviendo con mis abuelos, pero entonces me bajo yo y en ese deportivo me acuerdo perfectamente bien. Me compraron una pelota que simulaba un balón de básquetbol, una pelota roja. Me subía yo a los animales que habían hecho en cemento, que simulaban un zoológico. Y cuando regreso yo a la camioneta, me acuerdo que me subo por la parte de atrás, porque ese vidrio bajaba completo eléctrico. Me subo por la parte de atrás, brinco los asientos y llego así en el asiento que era corrido, el de ellos. Me pongo así y me acuerdo perfectamente bien que mi mamá estaba llorando, quién sabe qué tanto platicaban, y él voltea y, refiriéndose a mí, me dice que, recuerda esto, mijo, si los pendejos volaran, el cielo estaría nublado. En ese momento no lo comprendí. ¿Por qué te dijo eso? No lo sé, no lo comprendí, o sea, yo en ese momento me quedé, o sea, no sabía, o sea, era un niño, no sabía yo qué. En ese momento ya mi mamá, bájate, me baja y demás, y se fue mi papá y lo dejé de ver muchos años, o sea, ya no lo volví a ver. O sea, lo único que recuerdas de tu papá es que te dijo que si los pendejos volaran, el cielo estaría nublado, y después de eso nunca lo hice saber nada de tu papá. No, porque al ver a mi mamá llorando y demás, pues fue un rencor muy cabrón el que tenía yo. Y obviamente mis abuelos pues me metían también, ya sabes, que siempre sucede, no, es hijo de la chingada y bla, 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 bla. Entonces le agarré un odio muy cabrón. ¿Y nunca más lo buscaste? No, tiempo después, fíjate que sí, obvio, sí lo traté de llegar a un acercamiento con él. Sabía dónde tenía su fábrica y demás, y en los números de teléfono, cómo se llamaba la fábrica y demás, y en una ocasión hablé. Eso es lo que también me ha marcado muy cañón, te soy honesto, ¿no? Y el abandono de mi papá, porque yo decía, ya analizándolo después decía yo, puta, o sea, a ver, yo me veía al espejo y decía, puta, soy un pinche niño hermoso, cabrón, o sea, soy un gordito buen pedo, bien portado, todo el mundo me dice que soy muy bien portado y demás, o sea,
Soy el... ¿Por qué no me quisieron mis jefes, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué no me quisieron? ¿Qué? O sea, ¿qué malo tengo, no? Entonces, por eso ahora que ponen de no, es que mi papá no me quiso y esto. Ya lo viví, cabrón. Ya me la tuve que tragar completa. Entonces no me pueden venir a decir qué es lo que se siente, porque se siente muy culero, pero hay que resurgir de esa mierda emocional, de esa miseria emocional en la que nos meten. Nos dieron lo mejor que tenían, la vida. ¿Y volviste a buscar a tu papá a los 15 años? Sí, en ese momento a los 15 lo volví a buscar. Marqué por teléfono ahí a su oficina, me contestó una de mis tías, porque es una empresa que trabajan todos, o trabajaban todos. Y le dije, ¿se encuentra el señor Noé Alonso? Sí, ¿quién le llama? Gustavo, su hijo. Ah, eres Gustavo, ¿cómo estás? Bien, permíteme ahorita que comunico. O sea, sí sabían de mí, obviamente, ¿no? Entonces, cuando contesta es de, bueno, Noé, sí, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Pues habla Gustavo, soy tu hijo. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, muy normal, así muy de... No, pues bien, lo que pasa es que quería ver a ver si nos podríamos ver, porque pues te quiero conocer y demás. Ah, sí, pues ya sabes dónde está la fábrica, entonces pues tú dime y aquí llegas, o sea, aquí ando yo siempre en chinga, o sea, en putiza, andaba trabajando pues. Me organizo y voy a verlo, a buscarlo. En esa época yo, fíjate nada más, ya pues había tenido que empezar a trabajar también. Y el lugar donde trabajaba, que trabajaba con un amigo, y traía yo una combi, entonces lo voy a ver allá donde... a su oficina, y no, ¿cómo estás? Bien, y tú le digo, pues vámonos, o sea, yo muy orgulloso, como de, pues mira, traigo carro, ¿no? O sea. Claro, y que volviste a ver a tu padre. Claro, entonces cuando lo veo, cabrón, o sea, sí me dio un gusto, y no, pues vamos a comer, me dice, ok, salimos de ahí, ya me dijo por dónde, me dice, pero vamos a pasar aquí a la casa. Dije, ay, güey, me va a presentar, dije, puta, o sea, todo eso, el nervio y demás. Otra vez ese sentido de angustia que sientes aquí de me bajo y veo una moto que tenía ahí, ¿no? Ah, qué bonita moto. No, pues sí, es mía y demás. ¿Te gusta, no? Pues que te la regalo, mijo. Y me da las llaves de la moto. Y yo, ay, cabrón. ¿Qué sentiste? Puta, o sea, pues imagínate después. Dije, no mames, mi papá sí me quiere, cabrón. Saca el casco, muy bonito. Tómate, llévatelo. Ay, güey, pues vámonos a comer, sale. Subo el casco, pues no podía subir la moto. No. Mañana te vienes por ella y te la llevas y sale la llave y no, pues sale. Nos subimos a la camioneta y nos vamos. Me acuerdo bien que fuimos a comer ahí por Ermita Iztapalapa, un restaurante de mariscos donde lo conocían perfecto. Perfectamente bien lo conocían. Que desde que llegamos, ¿qué tal, Noé? ¿Cómo está? Bien, pásale y demás. Y pedimos algo, yo una limonada o lo que sea, y él empezó a aventarse sus alcoholes. Y empezó el reclamo. O sea, empezó a tomar y te empezó a reclamar. Sí, o sea, pero el reclamo de él exactamente, no de mí hacia él, ¿no? O sea... ¿Pero qué te reclamaba si...? No, es que tu mamá, ¿por qué? ¿Por qué se la hago? Yo le dije, pues si yo lo que quería es mandarte a Estados Unidos, te hubiera mandado a estudiar. Yo lo que quería es que estuvieras conmigo, bien pendejo, tú también, o sea, insultando ya. Digo, no, espérame, ¿y por qué esos viejos te llevaron? Y que digo, no, espérame. O sea, algo que no puedes hacer es insultar a mis jefes porque pues ellos no, y se puso en su papel y luego con unos drinks me empezó a pendejear. Y le dije que pues no, o sea, que por qué me pendejeaba si nunca había recibido yo absolutamente nada de él, ¿no? No tenía por qué ponerse eso. No, y pues se agarró un pedo del tamaño del mundo. No llevaba dinero él, pero pues lo conocían en el lugar. No, le digo, no, pues ya anda, no, pues llévatelo. Le digo, oiga, pero la cuenta. Yo llevaba dinero, ¿no? Como a lo mejor poco dinero de lo que había trabajado, pero sí alcanzaba a pagar la cuenta. No, llévatelo, aquí él tiene cuenta abierta, no hay ningún problema. Me lo subo, cuando me lo subo a la camioneta y demás, siguió pendejeándome. O sea, está enfrascado en lo... Enfrascado, o sea, con un odio hacia mí como de muy pendejo y insultando a mis abuelos, a mis jefes, a mis padres, que fueron los que me sacaron adelante todo ese tiempo que él estuvo ausente. Y dentro de mi camioneta, bueno, no mi camioneta, pero lo que yo llevaba escupiendo y demás, portándose de una manera pésima, ¿no? Entonces, pues ahí fue otro... un golpe muy cabrón, en donde pues no me quería, ¿no? Y los reclamos que me hacía y todo el tiempo pendejeándome, un golpe muy duro a esa edad. O sea, pasaste de que llegaras con él, te invita a su casa, te regala una moto, vamos a comer,
se alcoholiza y te vuelve a pendejear a decir que, o sea, dar a entender que realmente no. Déjame decirte que en esa ocasión lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y volví a llorar no sé por cuántas horas. A partir de que lo dejé, o sea, todavía fui a dejarlo a su casa, lo bajé. Me reclamó, salió su mujer o alguien a recibir, me arrebató las llaves de la moto, me dijo que me fuera a la chingada. El casco porque estaba ya en la camioneta, no, pero si no también me lo hubiera quitado. Lo entregué y no, pues ¿qué? ¿Y tú quién eres? Y pues ya no dije yo nada. Lo metieron, gracias, no, pinche alcohólico, pinche borracho y demás. Su mujer, yo no dije nada. Me subí a la camioneta y a partir de que me subí fue llorar. O sea, me fui llorando yo creo que más de una hora. Con un sentimiento que fue la última vez que le lloré a él. ¿Cómo te sentiste? Deshecho. Porque pensabas que tu papá realmente no te quería ni te quiso, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo albergaba la posibilidad todavía de que mi papá llegara y me dijera, no, pues te amo, hijo, y mira, a su forma o como fuera, ¿no? Porque dentro de o de las carencias o de la poca educación y de lo humilde que era mi abuelo, siempre me demostró su cariño. Pero ahí murió esa posibilidad. Y me partió la madre de una forma impresionante. Tenías 15 años. ¿Y después de eso, cuándo volviste a ver a tu papá? Lo que son las cosas y el destino. Después de eso, volví a ver a mi papá cuando ya estaba casado y ya había nacido mi hija la mayor. ¿A qué edad te casaste? Me casé de 20 años. ¿A los 20 años te casaste? A los 20 años me casé. ¿Y a qué edad fuiste papá? A los 21. Ok. Un año después de que te casas, ¿no? Un año después, sí, ya iba a cumplir 22, pero bueno, como nació en febrero, o sea, tenía yo 21 años. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo fue que lo volviste a ver? Lo que son las cosas del destino. Me caso, vivo en la colonia Educación, en donde era la casa de mis ex-suegros, y ya había nacido mi hija Clara. Entonces, en cierta ocasión, suena el teléfono de ahí porque yo empecé mi negocio, mi primer negocio como taller, y ahí puse el número telefónico. Entonces hablaban ahí y era como mi primer negocio porque me dedicaba yo al mantenimiento automotriz. Suena el teléfono, contesto y me dicen, Gustavo, sí, ¿quién habla? Soy Noé, tu papá. Ah, cabrón. ¿Qué hiciste? Digo, no, pues sí, dime. Oye, lo que pasa es que necesito que me vengas a ver porque tengo un problema muy grave, que la chingada, no, sí, ¿dónde estás? Mi primera... Ya me sorprendió, ¿dónde estás? En el reclusorio. ¿Qué? Cuelgo y me arranco para allá, para el reclusorio sur. De esto que te estoy hablando, había ganado yo una licitación con Reforma Agraria y me había ido bien. Entonces, pues llego yo ahí al reclusorio sur y cuando entro y demás, me dice, te hablé a ti porque no le puedo hablar a nadie más. Me van a poner una cagada del tamaño del mundo. ¿Qué hacía en la cárcel? Su hijo, Noecito, ellos tenían locales por todos lados, terrenos y demás. Entonces, su papá, mi abuelo, lo que hacía es que construía en todos los lugares, hacía como que departamentos y demás para rentar. ¿Ya tenían dinero? Y sí, mucha lana. Y abajo hacían locales. Entonces, dentro de unos de esos terrenos que tenían, estaba casi enfrente de la Boca 7, uno de sus amigos le dice, oye, Noecito, préstame uno de esos locales, ya ves que ando jodido y demás. Y el otro, pues, siendo magnate y en la peda y en el desmadre, Juniorcito, se lo presta. Le empieza a ir bien a este hombre, pone una pizzería, su horno, todo, y le empieza a ir bien. Un día que el niño andaba pedo, ve la pizzería, llega y le dice, ¿sabes qué? Sácate a chingar a tu madre, ya no puedes estar aquí. ¿Por qué? Oye, Noecito, ¿pero por qué? No mames, te pago una renta. No te quiero. No lo sé. Eso fue el argumento que me dijo el ministerio, bueno, el de ahí del reclusorio. Y me lo contó también mi papá. Entonces, para resumir todo esto, le saca todas sus cosas a este chavo a la fuerza, con sus guarros o con su gente que traía y amigos, y le sacan todas las cosas a la calle este güey. Eso no se puede hacer. Fue un desalojo. ¿De quién es? El local, meten demanda y lo primero es que el desalojo no puede ser de esa forma y al bote. ¿Pero qué tiene que ver o sea, el local estaba a nombre sí, claro, de tu papá, y por culpa de su hijo? ¿Pero por qué te dijo que la única persona que podía hablar eras tú? Porque si le hubiera dicho a mi abuelo y a todo el mundo lo iban a cagar, porque el chamaco ya había cometido 1000 pendejadas durante mucho tiempo. Por mal padre. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, efectivamente, o sea, él había sido
un consentidor de aquel lado y todo lo hacía y demás. Y de este lado, que fue en donde no dio nada ni nada por el estilo, Llamó para pedir ayuda. llamó para pedir ayuda. Entonces ya cuando llego, lo veo y demás, le explico cómo estaba el asunto, veo cómo está el asunto y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué requieres? Necesito que me saque. Contacto a un amigo, lo pongo en contacto con él y al siguiente día salió. Sí lo ayudaste. Sí, claro. ¿Por qué? Si él nunca te dio nada y nunca te ayudó en nada a ti. ¿Por qué tú ya siendo padre y teniendo dinero y todo, por qué decidiste ayudarlo si él nunca te ayudó? Porque soy mejor persona que él, porque no soy lo mismo que él. ¿Y qué te dijo tu papá cuando lo ayudaste? No, hombre, pues no, oye, muchas gracias. Corte A, o sea, otra vez se desapareció algún tiempo, pero el abogado que iba a ver ya él, mi cuate lo sacó del bote de volada, pero él tenía un abogado que vivía tenía su oficina muy cerca, como a una calle de donde vivía yo, en la colonia Educación. Entonces, en una ocasión, ya Clara también chica, después de unos meses, a lo mejor después de que lo había sacado de la bronca, tocan el timbre ahí en la casa. Sale mi ex esposa con Clara aquí cargando. Estaba mi ex suegro también, que ya falleció y lo quise mucho, el señor Ponciano. Abro la puerta y lo primero que veo es a mi jefe. ¿Qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Entonces volteo yo, fíjate nada más lo que son las cosas. O sea, volteo yo y le digo, es mi papá. Se lo dije a mi exmujer, ¿no? A ver, ¿no? Hola, señor, se presenta y todo. Y, puta, yo así como que emocionado. Sale mi ex suegro y demás. Y, mire, señor Ponciano, es mi papá y demás. O sea, puta, claro, o sea, orgulloso. sentí chingón. ¿Cómo está, señor? Y demás. Entonces, traía él un Shadow nuevecito de agencia, negro, 4 puertas y con los interiores en color camello, que para mi gusto se veía muy mal. Para aquella época a mí no me gustaba. Y en la actualidad no me gusta. Pero bueno, cada quien su pedo. O sea, color camello porque era un beige muy bajito. Entonces no me gustaba, pero bueno. Total de que no, pues sí, mire. Digo, mira, es mi hija. No, qué bonita niña, que la chingada. No, pásele, por favor, que... No, pues... Y cuando va entrando, la mamá de mi hija traía una Brasilia, que era el carro que le dio su papá. Ya después yo le di un Cirrus y demás. En esa época se tenía un Cirrus, pero veía eso y dice, no, es que mi hija no va a poder andar, mujer refiriéndose a Clara, no puede andar sin carro. Ese carro es tuyo. La historia de la moto, ¿no? Que yo ya me la sabía. María Luisa, mi exmujer, no, muchas gracias. Que no. Le digo, tú tranquila. No, sí, Gustavo. Bien hablador y bien. No. Mañana yo le mando a mi niña el carro y que bla. Oye, qué buena onda con tu papá. Qué bueno que ya todo bien. Y estuvimos platicando y pues él obviamente ahí alardeando de que pues, los negocios iban de poca madre, iban creciendo, fábricas, todo, o sea, todos los millones. Que me generó una bronca acá. ¿Por qué? Yo luchando toda la vida para generar mi lana y ganarme lo que tenía. Me decían, ¿y por qué no le hablas a tu papá? Porque nunca me ha dado nada. Y obviamente el Shadow me generó una bronca porque no quisiste ir por él. No nos lo iba a dar. Claro, ya se la sabían. Una vez más, o sea, pero ahí como que me curé en salud, fíjate bien nada más, o sea, me curé en salud del haberlo podido ayudar y ser mejor persona que él sin guardarle el rencor. Y además de todo, ya le había llorado lo que le tenía que llorar. Ya me había hecho el daño que permití que me hiciera o que me pudo hacer porque estaba yo muy inexperto, ¿no? Entonces, después de eso ya no lo permití y no he vuelto a saber nada de él. Después de los 21 años. Después de los 21 años. O sea, llevas 30 años sin saber nada de tu papá. Aun cuando es un tema que sí lo quiero curar también y sí me gustaría cerrar el tema con él, por mí. Decirle, te perdono y perdóname por lo que haya sucedido y te doy gracias por haberme dado la vida. Para cerrar ese tema con él. ¿Él alguna vez te pidió perdón? No, ni creo que lo haga, Ni creo que lo haga. Ahora, si sigue vivo, sí me gustaría hacerlo. Y si ya falleció, pues se lo voy a tener que ofrecer y le doy gracias. Aquí desde este plano, le doy gracias por la vida que me dio. Y lo perdono porque pues también en él me dio lo que tenía. Mis padres me dieron lo que tenían. La gente te da lo que tiene. No le puedes exigir más, ¿sí me entiendes? O sea, ¿quieres lealtad? Se la tienes que pedir a una persona que la conozca y que le dé el valor que debe de ser. No le puedes pedir lealtad a una persona barata, porque es algo muy caro la lealtad. Amor,
No le puedes pedir amor a una persona que no ha tenido amor, que no sabe cómo darlo. Es como si le pidieras a una persona que te hable en arameo antiguo, si no lo sabe. Que te hable en alemán, que te hable en mandarín, si no lo sabe, no lo conoce. El amor, las buenas costumbres, la lealtad, los valores. Un valor tan caro como es la lealtad no te lo da gente barata. Claro. Y mi papá no tenía esos valores. A pesar de que era una persona de mucho dinero. Es que el dinero no te da educación ni valores. ¿Qué te da el dinero? El dinero te da una estabilidad siempre y cuando lo sepas manejar. El dinero es una herramienta muy especial. El dinero es como una navaja de rasurar de esas antiguas, de peluquero, de esas que son de un filo. Tú la abres, pero si no la sabes usar, te andas llevando hasta la yugular. O si te sabes rasurar y le das el punto y el tiempo y demás, te deja como una nalga de bebé. Entonces, el dinero para mí es una herramienta muy indispensable, pero hay que darle el justo valor. Hay que rendirle el tributo que debe de ser y darle el justo valor y el respeto. A mí el dinero no me interesa, te castiga. ¿Crees que es importante tener una buena relación con el dinero? Con todo. Hay que tener una buena relación con tu madre, con tu padre, pero primeramente contigo mismo. Porque si no, no se te da nada. Si no estás bien contigo, no puedes estar bien con nadie. La felicidad, que fue la pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Cómo se llega a la felicidad? Buscándola uno mismo. Mi felicidad no puede depender de ti, no puede depender de una pareja, no puede depender de mis hijas. Mi felicidad depende única y exclusivamente de mí. ¿Tú eres feliz? Claro, muy feliz. Y sigo trabajando en dar la mejor versión de mí. Porque ten por seguro que van a seguir criticando. Y tu peso, y esto, y lo otro. Sigo trabajando. Sigo buscando mi mejor versión. Día a día sigo haciendo eso. Ahora trabajo en mi mejor versión. Y me comentabas que si yo era feliz. Soy feliz. Ahora soy feliz y sigo trabajando en eso. Porque anteriormente me pasé una vida tratando de hacer feliz a todo mundo a costa de mi felicidad. Justamente por el abandono que sufrí, no encajaba en ningún lugar, quería encajar en todos lados. Parecía pinche parche mal pegado. Llegaba con tal familia y puta, sí, buena onda y demás, pero ya al final de cuentas, pues buenas noches, pero no eres de aquí y vámonos. Y así con gente que a lo mejor me querían mucho, pero que realmente no eran familiares, ¿no? Para ser honestos. ¿Y qué crees que se necesita para poder encajar? Pues hacer tu propia familia. Y la tuve, Hugo. ¿Tú tuviste tu familia? Tuve mi familia, pero justamente por todos esos vacíos que tiene uno y que lo marcan a uno desde niño, no supe aprovecharla y al final de cuentas también me la llevé entre las patas. ¿Y cómo fue eso? Me quedé en la parte de que cuando tenías 21 años, nace tu hija, llega tu papá, se repite la historia de la moto, el coche, no lo vuelves a ver y después ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con tu hija? ¿Qué pasa contigo como padre? Bueno, trabajé todo ese tiempo, me fue bien, echándole ganas toda la vida, luchando a contracorriente. Yo vengo de un extracto que son mi padre y mi madre, mis abuelos, padres, pero pues muy humildes. Entonces, conozco a María Luisa Herrera Medina de una posición media bien, ¿no? Entonces, otro tipo de vida. Y me engancho ahí, ¿no? Entonces, buscando la familia. Y en ese momento tengo a mi primera hija, que es Clara Patricia. Y de ahí, por la cuestión del trabajo y demás, sufro un secuestro. ¿Cómo te secuestraron? Sí. ¿Por qué te secuestraron? Pues la Ciudad de México, traía yo un carro que pues, era muy llamativo, algo más de dinerito, volviendo a la cuestión del dinero, no dinerito, de dinero. Y empezó con todo eso, me secuestran con mi hija Clara y empezamos un viacrucis. De ahí pues se decide y yo siendo muy joven y nada, dejo todo, quemo mis barcos, quemar barcos de mi vida, de mi primer negocio, para irme a Querétaro. O sea, te fue bien en tu negocio, ya siendo padre de Ciudad de México, te secuestraron, quemaste los barcos por tu hija, mudarte a una ciudad segura y empezar de cero otra vez. Efectivamente, en todo este trayecto, obviamente, agradezco todo el apoyo que me dieron en Querétaro, pero en Querétaro pues estaba toda la familia de la madre de mis hijas. Me fui con mi primera hija, allá nació mi segunda hija, pero llegar y empezar en Querétaro, que todavía era un pueblo, o sea, todavía estaba muy cerrado,
Toda la familia de María Luisa, tíos y demás, no, pues ya estaban viviendo allá, habían emigrado de la Ciudad de México porque ya era imposible y se fueron a Querétaro. De hecho, una de las razones por las que nos casamos, María Luisa y yo, fue porque si no nos hubiéramos casado, ellas se lo hubieran llevado a Querétaro y se hubiera acabado el noviazgo. Que ahí también es un tema que a lo mejor en ese momento hubiera dicho, detente y vamos a dar tiempo, posponlo. Pero entró falto de cariño con todos los Algunos traumas, miedos. traumas, miedos y demás que tenía y el abandono una vez más. Ya no quiso pasar otra vez. No quise pasar por eso y me caso, y se hace todo. Pero bueno, nos vamos a Querétaro con muy buena voluntad y todo el mundo apoyándonos, pero allá estaba toda la familia de ella y yo solo, pero aventurándome y ahí vamos para allá, a echarle para adelante y demás. Todo el mundo me brindó un apoyo enorme y demás, pero dicen por ahí que muchas veces tanto quiere el diablo a su hijo que lo mata, ¿no? Ya sería la segunda vez que lo repito hoy, pero esa es la realidad. Con muy buena voluntad nos protegían y demás, pero muchas veces la gente o la gran mayoría de gente cuando te da una ayuda te la da condicionada. Claro, A que tienes que hacer lo que él diga. claro. Y eso fue lo que sucedió. Entonces no teníamos una vida propia, no teníamos una decisión propia. Se metía la familia. Vimos por ahí desacuerdos, diferentes formas de educación. Yo venía de un patriarcado o un machismo, ella en un matriarcado en donde las mujeres mandaban o mandan en esa familia. Y pues ahí hubo un choque existencial muy cañón, Claro, un choque de culturas. pero muy cabrón. Entonces pues no aguantó esto. Aunado al alcoholismo que viví. ¿Cómo que alcoholismo? Sí, claro, digo, y a la fecha, porque el alcoholismo no se quita, se controla. En la actualidad, pues digo, me considero alcohólico porque llega un momento en donde después de X cantidad de alcohol ya pierdo el control de la situación. Entonces eso es un alcoholismo, una enfermedad, ¿Por qué crees que caíste en el alcoholismo? repitiendo patrones de lo que yo veía en mi casa. Por lo de tu papá, ¿verdad? Efectivamente, o sea, repitiendo patrones de lo que vi con mi papá, que era mi abuelo. Métele toda la bola de mierda que he vivido y todos los putazos de la vida. Pues lo más sencillo, ¿cuál es? Pues agarrar la milonga y entrarle la chicotón. Entonces todo eso, pues vienen problemas muy graves. Y además, aunado a que tú vas a una cantina con todos tus cuates y llegas con el que sea el más pudiente y le dices, compadre, no seas así. Fíjate que no tengo para llevar leche a casa de mis hijas. Échame la mano y te va a decir, no hay, cabrón. Pero mira, siéntate y chíngate una cubita. Y es lo más sencillo. ¿Y qué dices? Bueno, me siento y como también. Pero eso te va envolviendo. Y el alcohol, pues, mitiga las penas. Por el momento, te estás olvidando de las penas que estás sufriendo. No. Pero eso sí, se termina la botella y el que te dijo que no te prestaba dinero para llevar leche a tu casa, Pone otra botella. tráeme otra botella, yo la pago. Qué incongruencia de esta vida, ¿no? Y qué pinche, pero así es este pedo. Entonces, una vez más, fue un aprendizaje que tuve. Bien dicen que la gente podrá no tener para comer, pero para pistear. Claro, claro. Entonces, todo esos fueron aprendizajes y han sido putazos en la vida, en donde ahora, por todos los detalles o todos las faltantes que tuve de chavo y todos los putazos que me ha dado la vida y los abandonos, ahora que logré tener mi familia, lo más preciado y lo que siempre había querido, la desaproveché. ¿Por qué te separaste de tu familia? Pues por el alcoholismo, obviamente, y de ahí entran un sinnúmero de cosas, pero principalmente el alcoholismo. Y dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Te fue mal económicamente? Sí, claro, o sea, siempre fue un problema estar tratando de vivir una vida que no me correspondía. Siempre tapando un hoyo y destapando otro. ¿Y cómo corregiste eso? Pues con el divorcio y después a base de otros putazos que me ha dado la vida. Porque a partir de ese divorcio he vivido con otras mujeres y he tenido otras relaciones. ¿Y sigues teniendo más? ¿No estás casado? ¿No? Me volví a casar y me divorcié. Bueno, después del primer matrimonio viví con otra persona 8 años. O sea, ¿cuántas veces te has casado? 2 nada más. 2. ¿Y cuántas parejas has tenido de...? Hijo, no muchas. Ya perdí la cuenta. ¿Pero cuántos hijos tienes? 3 nada más. 3 hijos. Pero hijos de cariño he tenido varios. ¿Por qué? Porque con una de mis parejas hubo uno, Fernando, que lo quiero mucho incluso, y al cual convivimos mucho tiempo juntos y le tengo un gran cariño. ¿Y qué le enseñas tú que no eres su papá a esos niños? Pues fíjate que en su momento con Fernando hablé y se lo comenté. Le dije, mira, Fer, tú tienes a tu papá. Yo no puedo ser tu papá.
puedo ser tu amigo, pero lo único que te puedo decir es que si llegas a tener algún problema o cualquier cosa, aquí estoy como amigo y háblame. Primero salimos del pedo, como se los he dicho a mis hijas y demás. Primero salimos de la bronca, ya después vemos si te regaño o qué chingados hacemos. Pero aquí hay un apoyo y me muero en la raya por cada uno de ellos. Y yo creo que los papás hacen al revés. Primero te putean y ya después te ayudan. Efectivamente. Yo creo que eso está mal. Sí, creo yo que, y por ahí lo leí también, que una de las cosas que más me dolería es que si alguna de mis hijas llega a tener algún problema, no sea yo al primero que le llaman, sino que le llamen a otra persona, ¿no? Eso sí dolería mucho porque primero salimos de la bronca y vemos qué es lo que se hace. ¿Por qué crees que los hijos pierden la confianza con sus papás? Pues porque por las acciones que tomamos nosotros con ellos. Como el día que tienen un choque, lo primero que dice uno es, en lugar de decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué le pasó a mi carro, no? ¿Qué le pasó? Pero bueno, o sea, y ha sucedido con mis hijas, ¿no? Que de repente me marcan y, oye, pa, es que te vas a enojar. No, a ver, ¿pero estás bien o qué pedo? Ya después sí le digo, oye, no chingues. Eres la choque diario, ¿no? O sea, o manitas de estómago, o qué onda con los carros. Pero bueno, es también un tema de los putazos que me ha enseñado la vida, ¿no? Porque todo me lo he tenido que ganar a pulso. Nadie me ha regalado nada. Entonces, el día que tengo mis cosas, pues para mí mis cosas son muy valiosas. Les doy el justo valor, no nada más de dinero, sino afectivo. De niño todo quería, Hugo. De niño todo quería. Y mi abuela no me podía comprar nada, porque no había el poder adquisitivo. Entonces tuve el deseo de todo durante toda la vida. Y el día que ya lo tengo, pues lo cuido y lo disfruto como no tienes una idea. ¿Y tú hoy a tus hijos le das todo? Procuro. ¿Y crees que eso está bien? No creo que esté bien, porque también todos los faltantes o las carencias que yo tuve, no quiero que ellas las sufran, pero es una incongruencia a lo mejor con lo que he estado yo pregonando. Ellos tienen que luchar sus batallas y demás, pero me cuesta mucho trabajo mandarlas a la guerra y más siendo niñas. Entonces me sigo aventando yo unos putazos muy cabrones que me gustaría que me lo entendieran de una manera diferente. Mi abuela me decía, mijo, los pendejos aprenden en cabeza propia, los inteligentes aprenden en cabeza ajena. Es cierto. Entonces a mí me gustaría que ellas fueran de las inteligentes, porque yo fui de los pendejos que tuve que aprender en cabeza propia. Pues lo que procuro hacer ahora es darles lo necesario o a mi alcance, pero sí me gustaría que le dieran ellas el justo valor, porque dentro de todas esas carencias que he tenido en la vida y todos los madrazos, también de la misma forma he visto amigos muy cercanos y demás, a los cuales les daban todo, porque fue muy fortuito, caía bien yo, y aunque no tenía un peso para caerme muerto, me llevé con gente que pues sí tenía lana y tenían unas posiciones de otro nivel. Lo que pasa es que qué nobles, por ejemplo, los papás de mis amigos. Es a lo que no quiero llegar, porque los señores con muy buena voluntad, y retomo el tema del diablo, tanto quiere a su hijo que lo mata, ¿no? O sea, los papás de mis amigos hicieron unos cabrones que durante toda la vida los chiquearon, les dieron lana, todo, sin ningún tema, y vámonos, y fueron felices, fueron unos pinches niños mimados y chiquiones. Se mueren los papás y ahora no saben hacer ni madre, y andan batallando ahora de viejos. Entonces me pongo a pensar y digo, puta madre, no quiero caer en lo mismo, no quiero ser un cabrón innoble que al final de cuentas les doy todo a mis hijos ahora que estoy vivo y el día que me cargue la chingada no van a saber cómo sobrevivir. O de plano tengo que amasar una pinche fortuna extremadamente millonaria, pero por más que amases, al final de cuentas, hasta lo infinito se termina, hombre. Entonces, ese es mi gran temor, ¿sí me entiendes? O sea, quiero enseñar a mis hijas a que sean principalmente felices y de ahí que sean autosuficientes, que sean independientes, que no dependan de ningún pendejo, que no dependan de nadie, que no dependan ni de mí. Esa es mi misión, esa es lo que tengo yo en mente y es el temor que tengo de que no suceda. ¿Y cómo preparas a tus hijas para el éxito? Es un tema muy complicado y que te soy honesto, o sea, yo sí te voy a hablar con toda honestidad, porque a lo mejor habrá gente que diga, es muy sencillo, tienes que hacer esto y esto, porque no, cabrón, a mí se me ha costado. ¿Por qué? Por todos esos putazos que me ha dado la vida, me cuesta mucho trabajo transmitírselos a ella. Mi abuela me decía,
Se siente muy chingón. Aquí no hay árboles de tortillas ni ríos de frijoles. ¡Vámonos! Entonces ese es el gran tema. ¿Cómo las enseño? Yo no tengo el corazón como para decirles, órale, va a chingar a su madre y ya. No puedo. Pero sin embargo debería de hacerlo, porque si no la vida es la que les va a enseñar estos putazos. Entonces lo único que yo espero es que entre la cordura en ellas, entre la inteligencia, entre la madurez, entre todo esto, y no lo tengan que vivir en cabeza propia. Decía mi abuela, los pendejos se experimentan en cabeza propia, los inteligentes en cabeza ajena. Me gustaría que mis hijas fueran del tema de cabeza ajena, porque en la propia es muy doloroso, ¿sí? Entonces, eso es lo único que quisiera, pero es un batallar día a día, es decir, sacando mi mejor versión para ellas en esta misión de vida que tengo, así como la tengo con mucha otra gente y que lo quiero compartir. Imagínate nada más lo difícil que es externárselo a carne de tu carne y sangre de tu sangre, ¿no? Entonces son temas medio escabrosos, pero bueno, pues este es el andar y tenemos que echarle para adelante con ello, ¿no? ¿Y cuál crees tú que es la clave para el éxito? Hacer las cosas con pasión y con amor, para que la gente vea tu trabajo, para que vean que estás desarrollando bien tu trabajo. Ahora, eso no quiere decir que te tienen que aplaudir, ni que te tienen que hacer un mole, ni un mariachi. Estás haciendo un trabajo por lo que te están pagando. Hazlo como debe de ser. Y si lo haces con amor y con cariño y con entrega, con dedicación, se te va a recompensar de una u otra forma. He sido albañil, en donde he estado en la obra, no hay el albañil y se le tiene que entrar, le he entrado y lo he hecho. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora he sido ya empresario, he sido jefe, he tenido autobuses, he tenido pipas, Órale, bueno, de la misma manera. O sea, no puedes perder el piso, nada más que la cuestión es que cuando te llega un empleado y se te quiere igualar porque llegan y te dicen que ellos no son choferes, sino que son operadores, a la hora de la hora los pendejos ni siquiera te checan el aceite, ni siquiera checan si la llanta está bien, una batería, no se saben ni siquiera estacionar. Es en donde a mí me enerva todo esto. ¿Por qué? Porque yo le he metido primeramente pasión, dedicación y amor a mi trabajo. Así como lo he hecho cuando he sido pareja, cuando he sido padre, cuando he sido hijo. A todo le meto pasión y cariño. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? Hacer todo con dedicación, pasión y amor. ¿Y para ser feliz? Ay, Dios mío, para ser feliz tienes que trabajar diario con ello. Porque para obtener felicidad, fíjate nada más, yo me la pasé toda una vida, me llevé casi 45, 46 años haciendo feliz a los demás, a costa de mi felicidad. Me interesaba por todo mundo, menos por mí. Me interesaba estar bien, por lo mismo, por todos los faltantes que tuve de chavo. O sea, tú por dices todos los putazos que me dieron de niño. Y dices que te costó 45 años de tu vida poder madurarlos y romper esos patrones. Y romper ese patrón conmigo. A los 5 años. Hasta los 45 años lo puedes superar. Efectivamente, y hay gente que no lo supera nunca. Y sigo trabajando en ello para hacer una mejor versión para mis hijas, una mejor versión, primeramente para mí mismo, porque me merezco todo, porque chueco derecho le he chingado toda la vida para dar lo mejor a los demás. Te lo vuelvo a repetir, me pasé 45 años tratando de encajar en todos lados y en ningún lugar encajé. Parecía canica en caja grande. No encontrabas el lugar y por más que la mueves no encuentras el lugar. Hasta que hiciste tu familia. Efectivamente, y también la perdí. Y tuve otra mujer y la perdí. Y he tenido así al cabo del tiempo. Me volví a casar y también lo perdí. Entonces, ahorita este encuentro conmigo y jalando la mejor versión de mí es por mí. Y sigo teniendo comunicación, pues a lo mejor con la mamá de mi hija, la pequeña de 4 años, y la niña va a conocer mi mejor versión. Y sigo trabajando en conocer mi mejor versión con mis hijas, las mayores. Pero principalmente estoy trabajando en mí, lo que me marcó desde los 5 años. Entonces, como tema para todos, a partir de los 5 años quedé marcado yo. Vamos a darles lo mejor a nuestros hijos. Tiempo de calidad, no de cantidad. Porque puedo estar toda la vida con alguien,
y pasar como la caca del perico, que ni hiede ni hace bulto. Así lo dice un compadre mío, que lo quiero mucho, Omar Cano, y lo quiero mucho a mi compadre. Así decía, como la caca del perico, que ni hiede ni hace bulto. Entonces no hay que ser, hay que trascender. Fíjate que esa palabra trascender a mí me venía sonando desde muy niño, no sé por qué. Y es trascender, justamente es eso. ¿Cómo quieres tú trascender? Que la gente me recuerde de una buena manera. Porque eso es trascender. Podrá ser un cabrón tan ojete que todo el mundo se acuerda de él porque dicen, no, aquel es un hijo de puta. Aquel es el más pendejo de todos. A mí me gustaría trascender en donde digan, puta, es que ese cabrón, qué buen corazón tenía, buena persona, con un pinche genio de la chingada. A todo mundo andaba cagando, porque todo el mundo dice que a todo mundo ando regañando. Pero precisamente porque toda la vida me ha enseñado a putazos. Entonces ahora ya no soy tolerante. ¿A qué no soy tolerante, Hugo? A los pendejos. ¿Y a las pendejadas? Y a las pendejadas. No soy tolerante a la deslealtad. No soy tolerante a la pendejez, porque puedes estar hablando con una persona y decía mi abuela, mejor escupo porque gastar saliva contigo sale caro. En donde estás apoyando, dando lo mejor de ti y demás y que no lo tomen en cuenta. Es desgastante. Es desgastante. Entonces, pero todo esto viene desde esa etapa que es de cuando uno es niño. Esa es lo básico de todo. Somos como una esponja. Es lo que nos marca en la vida. Es lo que en determinado momento nos va a llevar al éxito O al fracaso. o al fracaso lo más pronto posible. Cualquiera de los dos. Si tú a un hijo le das buenos consejos, le das ánimo, lo tienes ahí y le das buena educación, o sea, buenos ejemplos y que sea una buena persona, va a llegar al éxito y a la felicidad lo más pronto posible. O va a tardar muchos años, porque sí se logra. Yo espero todo esto que estoy compartiendo es para que la gente lo logre lo más pronto posible. A mí me costó 45 años. A lo mejor me está escuchando una persona de 20. Cabrón, a lo mejor que lo trabaje un año más. Esperemos que sea un año, 6 meses, cabrón. Pero que no se tarde toda una vida o 45 años para llegar a esto. No me arrepiento de nada. Y doy gracias a Dios y doy gracias a esos señores. A tus padres, a tus abuelos y a tus abuelos que fueron padres. Efectivamente, a mi padre, a mi madre, a mis abuelos que fungieron como padres. Se los agradezco. Agradezco al universo. Todas las mañanas que me levanto digo, bendito sea Dios, tengo la posibilidad de seguir trascendiendo en la vida y seguir dando lo mejor de mí y además transformándome en una mejor versión día a día. ¿Cuál crees que ha sido el mayor error que has cometido como padre? Dar todo. ¿Por qué? ¿Eso es malo? Sí, yo creo que sí. Mira, no hay un manual de cómo ser padre, pero creo que repitiendo patrones de la ausencia, muchas veces cubría yo las situaciones con dinero o con lo que me exigían, ¿no? Fíjate nada más qué difícil. Si iba a ver yo a mis hijas era bajo ciertas condiciones y que a lo mejor ya ni siquiera dependían de la madre de mis hijas, sino ya dependía de terceras personas que eran los abuelos de ella, ¿no? No daba yo lo necesario en esta situación. O sea, la pelea del divorcio y todo esto al final de cuentas no fue ni siquiera directo con la mamá de mis hijas, sino con terceras personas. ¿Crees que a los hijos les afecta el tema de que sus papás se divorcien? Totalmente. ¿De qué manera? De todas las maneras. ¿Crees que se sienten abandonados? Definitivamente. Porque mira, yo, por ejemplo, hablando en primera persona por mí, pues obviamente mis hijas me lo reclamaron y todavía pues se sigue tratando ese tema, ¿no? Y está en proceso del abandono que sienten mis hijas por mí. Sin embargo, tuve que salir pues obviamente para también luchar y mandar lo necesario, que nunca se va a agradecer y no hay manual también para eso, ¿no? En algún momento creo que lo mencioné con ellas y lo platicaba con mi hija la mayor, con Clara, y le decía, pues lo que pasa es que me fui para dar lo necesario. Y ella me lo dijo, papá, pues es que a lo mejor hubiese preferido estar en una escuela pública, pero estar contigo. Qué duro es esto, ¿no? Porque al final de cuentas tratas de dar lo mejor. Bueno, lo que tú creías que era lo mejor. Exactamente, lo que tú crees que es lo mejor y al final no.
Y qué curioso porque es justamente lo que tú dijiste al principio, que tú hubieras preferido que tu papá no te dijera qué necesitas, sino dónde estás, voy contigo, ¿no? Es más importante eso, el tiempo y la presencia de un padre o una madre en la formación de un niño. ¿Cómo te marca esa situación y se repiten los patrones? Entonces van siendo cosas muy cabronas, pero vuelvo a lo mismo, nos marca desde pequeños. Entonces ahora lo que he tratado de hacer es dar tiempo de calidad con ellos, ¿no? Con ellas, que ha sido muy difícil también porque ahorita ya entramos en otro tema que es laboral y ahí sí está muy cabrón, ¿no? Porque trabajan conmigo, estamos intentando levantar los barcos, porque son varias empresas que estamos tratando de sacar a flote, y es algo muy difícil, porque no es lo mismo que te pelees con un cabrón que no es ni de tu familia, a que te pelees con tu hija, carne de tu carne y sangre de tu sangre, y que le exijas. Son difíciles los negocios familiares, ¿no? Eso fue muy complicado. Entonces, y aquí al final de cuentas, teniendo todo esto, no es lo mismo que llegas a un cabrón y le dices, pero te me vas a chingar a tu madre porque no me funcionas, cabrón, o porque no trabajas como yo lo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe. A que llegas y se lo dices a tu hija y se caga de risa, ¿no? Porque sí me lo entiendes y tú te enervas más todavía. O de repente te arman un drama porque te dicen, es que ¿por qué me exiges a mí más que a todo mundo? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque todo mundo a mí me importa un culo. Me vale madre y espero la traición y espero que les valga madre la empresa porque no es de ellos. Pero a ti que eres mi hija, por eso te exijo más. Porque esperas algo. Entonces es una pinche lucha muy cabrona también. Pero sin embargo creo yo que vamos a tener la capacidad de sacarla adelante. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje con todo esto? La formación que tuviste desde los 5 años hasta los 45 que moderaste, el tema de empresario, pareja, padre e hijo. Que las cosas las debes de hacer en tiempo y forma y con la cabeza fría. Sin embargo, fíjate nada más qué controversial voy a hacer también con todo eso, porque al cabo del tiempo el éxito que he tenido es porque las cosas las he hecho a la greña. ¿Sí me entiendes? O sea, yo soy entrón. Es esto, vámonos y para adelante. Y quemo mis barcas totalmente y me vale madre. Si me tengo que cambiar de ciudad, vámonos y hago lo que sea. Pero sin embargo, ya a estas alturas del partido, viendo las situaciones, hay ocasiones en donde dices, ya no me puedo dar el lujo de hacer esto. Obviamente por los hijos, pero al final de cuentas, muchas veces, reitero, tanto quiere el diablo a su hijo que lo mata, o viceversa, tanto quiere el hijo al diablo que acaba con él, ¿no? Entonces, se debe de tener la madurez en conjunto. Y eso es lo que estoy buscando ahora con mis hijas, hacer una sinergia de esa manera. Ya nada más es complementar esto, porque en el momento en que ya se complemente esto va a ser una chingonería, Hugo, eso sí te lo aseguro. Y así va a ser, porque así como me he comprometido con las empresas, con lo que he representado y con lo que represento y con la gente que he estado, este compromiso es con las empresas que estamos sacando a flote y obviamente con ellas, que son mi familia. ¿Qué tendría que pasar para que tú sepas que eres un padre exitoso? El día que me esté cargando la chingada, que me lleven mariachi y tequila y me agradezcan por los buenos momentos. Que el día que me esté cargando la chingada ellas sean felices. Ahí es cuando voy a decir un padre, olvídate de que el día que me esté cargando la chingada ellas tengan unas empresas, que así va a ser, funcionando a toda madre y generando. No, el día que me va a cargar la chingada y que tenga que rendir cuentas de lo que vine en este plano a dejar o a enseñar, que sea ese, que mis hijas son felices y que a la gente que estuvo a mi alrededor, a lo mejor las que hayan sido, logré sumarles algo, porque ese es otro tema que traigo de vida. Vengo a sumar, no a restar, y a lo mejor ha habido gente en este andar que le he restado, pero en esta mejor versión que sigo trabajando, porque han sido aprendizajes, vengo a sumar, no a restar. Y si ahorita con todo esto que estamos hablando le sumo a alguien en algo, adelante. Si pudieras dejar un mensaje que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería? Que vivamos con pasión y entrega y que todo lo que demos lo hagamos con amor, porque creo que es algo que se ha perdido. El hacer las cosas con pasión, con amor, y se ha perdido mucho la sensibilidad entre nosotros. Y ahora podemos ver a una persona tirada en el piso y nos preocupa más el perrito que va cojeando
que ese pobre hombre que también está sin comer. Los dos son seres humanos. Entonces creo que eso es lo que se ha ido perdiendo. Entonces creo que hay que retomar también eso. No estoy diciendo que a los animales se les maltrate ni nada, pero creo que hemos perdido eso, la sensibilidad hacia nosotros mismos, hacia los seres humanos. Ahora con todos esos defectos, no defectos, sino con todas esas carencias que tenemos de cariño, amor, respeto y todo lo que nos han inculcado desde niños, es lo que nos ha llevado a esto, a ser menos humanos, creer más en un animal que en un humano. Tenemos que rescatarnos como especie, tenemos que rescatarnos como seres humanos, como gente. Creo yo que es eso, sobre todo los niños, o sea, tenemos que rescatar eso. La importancia de criar bien a un niño, ¿verdad? Efectivamente. La sensibilidad hacia nosotros mismos. El poder de las palabras y la programación que le das a un niño, ¿no? Tú como... Efectivamente. O sea, todo lo que le vas dando a un niño es como si fuera una cuenta de inversión. Si tú le empiezas a meter mierda, va a ser mierda. Si tú le empiezas a meter buenos consejos, buenos principios, educación y demás, vas a recibir lo mismo. Vas a formar algo bien. Ahora algo bien importante. La familia es el núcleo de todo. Hay que volver a procurar la familia. Y la familia muchas veces no quiere decir nada más papá, mamá e hijos. La familia la generas a lo mejor muchas veces también con una pareja, con un amigo, con los vecinos. Eso es lo que se forma una familia. ¿Cuál crees que es la clave para siempre tener unida la familia? Pues otra vez, hacer las cosas con el corazón y con amor. Yo, la gente que colabora conmigo, la considero mi familia. Soy su padre, hijos de la chingada. Papá oso, ¿no? Papá oso. Por eso los regaño, por eso los traigo a raya. Pero de verdad, o sea, suena broma, pero el día que tienen alguna necesidad, saben que cuentan conmigo, incondicionalmente. Oso, para cerrar este tema, me gustaría darte unas palabras frente a cámara y toda la gente que nos está viendo. ¿Cuál sería el consejo, el mayor consejo o aprendizaje que tú le compartes hoy a los padres jóvenes, que es el mayor problema, para que sean mejores padres con sus hijos? ¿Y cuál sería ese mensaje que tú le darás a los hijos que tuvieron o tienen padres malos, padres quizá no malos, sino que no supieron educarlos de la mejor manera, para apoyar y sumar al mundo, sumar a los padres y sumar a los hijos? Te dejo estos minutos frente a cámara para que nos regales ese precioso mensaje. Bueno, mira, primeramente quiero agradecer a mis padres. Quiero hacer el homenaje, obviamente, a mi madre, Guadalupe González Buenrostro, a mi padre Perfecto López Flores, a mi madre Patricia González, a mi padre Noé Alonso. Y de ahí el consejo que les quiero dar es, a los padres les doy el consejo de que a sus hijos incúlquenle que pueden todo, denles seguridad, abríguenlos, protéjanlos, denles la seguridad de que ellos pueden lograr absolutamente todo, no los cuarten, no les quemen sus alas, no les corten las alas. Impúlsenlos, ellos van a lograr todo. Si ustedes les dan el sentido de que ellos pueden y que tienen la unidad y tienen el respaldo de ustedes, van a lograr todo. Y a los que son hijos y no están en esa situación, señores, aquí tienen un apoyo a lo mejor por ahí en un mensaje y ustedes tienen la capacidad para salir adelante. A mí me costó 45 años a lo mejor empezar a trabajar eso. El hecho de hacer estas vivencias que he tenido y hablar sobre mí es precisamente para que ustedes lo tomen en cuenta y puedan salir de esa mierda emocional que les están inculcando o que les están metiendo sus padres y conviértanse en mejores personas. Perdónenlos y perdónense ustedes por todo lo que ha sucedido. Ese es el consejo que les doy y pues aquí tienen un amigo, el oso.